Un tranquilo barrio a las afueras de Colorado Springs está sumido en la desesperación. Un niño de 11 años, Non Stowe, no ha sido visto desde la tarde del 27. El último mensaje que tenemos de él fue alrededor de las 3:30 p.m., cuando le dijo a su madre que iba a jugar con sus amigos. Nunca regresó. La familia alertó a los vecinos. La madrastra, Leticia, dijo que la niña y su hija habían ido al parque, pero nadie había visto a Non allí. Al día siguiente, cuando la policía finalmente llegó a casa de los Stowe, encontraron que el padre, Albert, había desaparecido. Estaba de servicio militar. Solo regresó para cenar. Al principio todos pensaron que Non quizás exageraba el tiempo, como ya había hecho antes. Nunca tardaba en regresar. Era hogareño y prefería la Nintendo, dibujar y un rincón tranquilo en casa. Pero el frío de enero en las montañas rocosas era implacable. Había una ventisca en la región. Un niño sin ayuda tendría pocas posibilidades de sobrevivir. En cuanto Albert regresó, se encontró con su madrastra Leticia y los detectives en un café. Intentaron seguirle la pista. Llamó a amigos y visitó casas, pero nadie recordaba haberlo visto. La incertidumbre crecía. Mientras tanto, Leticia empezó a contar historias contradictorias. Un incendio el domingo, velas encendidas, un sofá en llamas. Supuestamente intentó apagarlo con mantas y alfombras, intentando ocultar los daños. El fuego se apagó en el acto, y ella juró que no quería contárselo a nadie antes porque Albert se pondría furioso. Era domingo por la noche. La casa era un mosaico de capas que el fuego había arrasado. Suelo, alfombra, cortinas. Cuando le preguntaron qué sucedió después, afirmó que había alguien más involucrado. Un hombre llamado Guardo o Guardi, a veces llamado Quincy Brown. Fue él quien entró y las atacó a ella y a Non. Leticia afirmó que tras el incendio, al bajar a revisar, encontró a Non inconsciente y que este hombre entró en la casa con una pistola. La derribaron y se desmayó. Al despertar, ambos habían desaparecido. No supo nada más. La policía entonces analiza minuciosamente esta declaración. ¿Existe ese Guardo? ¿Quién es? Sobre todo porque ella se niega a un examen médico inmediato, alegando que necesita descansar, comer y ducharse, y que lo haría más tarde. La tensión entre las autoridades y Leticia aumentó. Leticia Stauch había mostrado signos contradictorios desde el inicio de la investigación. Cuando los detectives la invitaron al hospital para los exámenes forenses, dudó. Dijo que estaba cansada, tenía hambre y necesitaba tiempo. Aseguró que podría ir sola más tarde, pero en el fondo parecía estar evitando el examen. La policía lo sabía. El tiempo apremiaba. Cuantas más horas pasaran, menos rastros corporales se podrían recoger. Aún así, Leticia priorizó asuntos triviales, como su salud mental, por encima de la urgencia de la desaparición de Non. A pesar de esto, finalmente la llevaron al hospital. Allí se negó de nuevo. Se negó a someterse al examen. Los investigadores creyeron que se estaba protegiendo. La situación se volvió aún más sospechosa cuando fingió un ataque de ansiedad durante el interrogatorio. Afirmó sufrir claustrofobia y necesitar ayuda inmediata. Incluso dijo que tomaba lorazepam con regularidad y que sin él podría sufrir convulsiones graves. Se llamó a los médicos. El diagnóstico fue claro. Leticia se encontraba en perfecto estado de salud. En ese momento los detectives estaban seguros de que se trataba de alguien manipulador. Su comportamiento era demasiado extraño para una madrastra preocupada por la desaparición de su hijastro. Además, era la última persona que había estado con Non. Aún así, Leticia persistió en su historia. Dijo que un hombre, a veces con un nombre, a veces con otro, había entrado en la casa, los había atacado a ambos y se había llevado al niño. Con cada nueva conversación surgía un nuevo personaje: Guardo, Eduardo, Quincy Brown. Los nombres cambiaban, al igual que los detalles. La relación de Leticia con los medios de comunicación también llamó la atención. Cuando periodistas locales la contactaron para aclarar los hechos, prefirió evitar cualquier información relevante. Evitó el tema, hablando de colaboración mutua, acusaciones injustas y alegando que la opinión pública la había tratado injustamente. A los ojos de los periodistas parecía más preocupada por su propia imagen que por ayudar a encontrar a Non. Durante una de las entrevistas, al ser preguntada sobre lo que vio el día de la desaparición, respondió que no podía dar detalles porque es un secreto de investigación. Pero no había ningún secreto. Ella fue testigo directa y posiblemente una de las pocas con información veraz sobre lo sucedido. Además, su relación con Non no era nada cercana. A pesar de declarar que lo quería como a un hijo, vecinos y conocidos decían lo contrario. Decían que lo trataba con frialdad, que era el menos querido de sus hijos e hijastros.
Non sentía un gran apego por su madre biológica, con quien hablaba con frecuencia, algo que, según sus conocidos, molestaba profundamente a Leticia. En los días posteriores a la desaparición, la tensión no hizo más que aumentar. La policía recibió cientos de llamadas con posibles pistas, pero todas conducían a callejones sin salida. No aparecía por ningún lado, y ninguna de las cámaras del barrio lo había captado solo en la calle o jugando con otros niños. Mientras tanto, la conducta de Leticia se volvió cada vez más cuestionable. Siguió modificando su versión de los hechos, incluyendo detalles nuevos y contradictorios. En una de sus declaraciones a la policía, contó que, tras el supuesto incendio, salió con Non a comprar una alfombra nueva para reemplazar la que se había quemado. Dijo que se encontró con un hombre en una obra cercana, compró una alfombra usada y que el hombre, el llamado guardo, se ofreció a llevársela a su casa. Dijo que le dio el código de la puerta para que pudiera entrar solo. Después afirmó que se fue con Non y al regresar encontró la casa saqueada. Esta historia planteó más preguntas que respuestas. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué confiaría la llave de su casa a un desconocido? Y más aún, ¿por qué se marcharía con un niño pequeño, sobre todo después de un incidente tan peligroso como un incendio? El relato incluso incluyó un episodio de violencia. Leticia afirmó que, al regresar, vio al hombre dentro de la casa, con guantes y una pistola en la mano. Dijo que intentó defenderse, pero la tiraron al suelo y la agredieron. El agresor supuestamente se llevó a Non. Después de eso no recordaba nada. Las autoridades, ahora completamente desconfiadas, le pidieron ayuda para crear un retrato robot del sospechoso, pero Leticia no pudo describir su apariencia con claridad. En cambio, empezó a inventar más personajes. En una nueva conversación mencionó otro nombre, Quincy Brown, un presunto delincuente presuntamente involucrado en lavado de dinero. De repente afirmó que la estaban chantajeando, que la habían obligado a hacer algo más grande que ella misma y que personas peligrosas la amenazaban. Se acumulaban versiones, pero ninguna tenía sentido. Leticia parecía más preocupada por construir una red de mentiras que por colaborar con la policía. Mientras tanto, Albert, el padre de Non, también empezó a sospechar de su esposa. Consternado por la desaparición de su hijo, intentó con cautela sacarle información útil. Para ello permitió que la policía interceptara sus llamadas. En una de ellas, Leticia pareció admitir indirectamente que algo había sucedido. Dijo que Non había resultado herido, que había habido un accidente y que no sabía qué hacer. También contó que estaban probando una bicicleta nueva cuando él se cayó y se golpeó la cabeza. En otra conversación, la historia cambia de nuevo. Leticia afirmó que una mujer embarazada la obligó a entregar dinero a un restaurante mexicano. Dijo que la engañaron, que la mujer fingió estar embarazada, pero en realidad escondía paquetes bajo su ropa. La trama adquirió tintes absurdos. Albert, sin embargo, mantuvo la calma. Aunque oía cosas cada vez más inconexas, seguía intentando averiguar qué le había pasado realmente a su hijo. Para entonces, la investigación ya había identificado a Leticia como la principal sospechosa. Sus constantes contradicciones, su frialdad al gestionar la desaparición y su negativa a cooperar en momentos cruciales llevaron a los detectives a intensificar su vigilancia. Fue entonces cuando un vecino de la familia contactó a la policía con una pista importante. Vivía a pocas casas de la casa de los Stauch y, preocupado por el caso, decidió revisar las grabaciones de su cámara de seguridad. Lo que encontró fue decisivo. En las grabaciones, Leticia aparece subiendo a su coche la mañana siguiente a su desaparición. En el asiento trasero se ve a un niño. Según los investigadores, todo apunta a que se trata de Non, pero algo resulta extraño. El niño parece desorientado, sus movimientos son lentos y no reacciona con su vivacidad habitual. La policía sospecha que podría estar bajo los efectos de alguna sustancia. Esta grabación condujo a los detectives de vuelta a la casa familiar. Se autorizó una nueva búsqueda, esta vez mucho más exhaustiva. Al principio la casa parecía limpia, sin nada particularmente destacable, pero a medida que los investigadores inspeccionaban las habitaciones, empezaron a aparecer sutiles rastros, pequeñas manchas apenas perceptibles en las paredes y marcas de fregado en la alfombra. Fue en la habitación de Non donde encontraron lo que más temían: manchas de sangre en el colchón, la alfombra e incluso el suelo de cemento bajo la alfombra. La cantidad era considerable, lo que indicaba una pérdida de sangre considerable. No cabía duda. Algo terrible había sucedido allí. El análisis de ADN lo confirmó. La sangre era de Non Stauch. Con eso, la investigación pasó de desaparición a homicidio. Leticia, quien hasta entonces había sido testigo clave, se convirtió oficialmente en sospechosa de asesinato. La policía vigilaba cada uno de sus movimientos. En un momento dado, salió de Colorado y viajó a Carolina del Sur, alegando que visitaba a unos familiares.
Su viaje llamó la atención de los investigadores, quienes ya habían instalado dispositivos de rastreo en el coche de alquiler de Leticia. Querían entender por qué, tan solo unos días después de su desaparición, viajó más de 300 kilómetros hasta Florida. La respuesta llegó poco después. Unos trabajadores de la carretera encontraron una maleta abandonada al borde de una carretera en la zona de Pensacola. Dentro había un cuerpo envuelto en mantas. La escena fue devastadora. Los expertos confirmaron lo peor. Era el cuerpo de Non. El descubrimiento del cuerpo de Non en una maleta tirada a la orilla de una carretera, a más de 2.000 kilómetros de su casa, cambió por completo el curso del caso. A partir de ese momento, las pruebas comenzaron a acumularse de forma clara y sombría. Leticia había viajado con su hija Harley unos días después de la desaparición de Non. Según el rastreo GPS y los registros de peaje, el viaje las llevó a Pensacola, Florida. La maleta con el cuerpo fue encontrada a pocos kilómetros de donde se alojaban. Las imágenes de la cámara de seguridad del hotel muestran a Leticia saliendo sola de su habitación en plena noche. Según las autoridades, fue entonces cuando tiró su maleta. Se cree que Harley, la hija de Leticia, dormía y no se dio cuenta de lo que sucedía. Aún así, se investiga su participación o conocimiento previo del incidente. El cuerpo de Non presentaba heridas brutales, múltiples puñaladas, señales de golpes y una herida de bala en el rostro. Se rastreó e identificó que la bala provenía de un arma registrada a nombre de Albert Stauch, el padre del niño. El arma fue encontrada posteriormente en el dormitorio de la pareja, sobre una cómoda, apuntando directamente a una fotografía de Non. El informe forense indicó que Non había ingerido hidrocodona, un opioide potente, posiblemente antes de ser atacado. Esto explicaría su aspecto somnoliento en la grabación de la cámara del vecino. Se sospecha que Leticia drogó al joven antes de cometer el crimen. Los detalles del asesinato fueron impactantes incluso para investigadores experimentados. La cantidad de lesiones, la insensible disposición del cuerpo y la cuidadosa limpieza del lugar de los hechos sugerían que todo había sido planeado. Leticia, según la fiscalía, sabía exactamente lo que hacía. La policía no esperó más. Leticia Stauch fue arrestada en Carolina del Sur por cargos de asesinato en primer grado, manipulación de pruebas y ocultación de un cadáver. Al ser arrestada, reaccionó con sorpresa. Cuando le informaron que la orden era por asesinato, simplemente respondió, ¿de quién? A partir de entonces, Leticia intentó una nueva estrategia. Comenzó a declararse inocente por demencia. Afirmó que padecía una enfermedad mental y que, en el momento del crimen, no podía comprender lo que hacía. Los abogados defensores comenzaron a construir un caso basado en el trastorno de personalidad múltiple, pero la fiscalía no se dejó engañar fácilmente. El comportamiento calculador de Leticia, sus esfuerzos por ocultar pruebas, sus rastros digitales y sus constantes mentiras eran para los fiscales indicios claros de que era plenamente consciente de sus actos. Leticia fue trasladada a Colorado bajo escolta policial. Durante el viaje ocurrió otro incidente inquietante. Intentó escapar. Durante el traslado, logró liberarse parcialmente de las esposas y atacó a uno de los agentes que la acompañaban. Fue sujetada a tiempo, pero el incidente resultó en nuevos cargos, esta vez también por agresión a un agente del orden público e intento de fuga. Los investigadores creyeron que este comportamiento solo reforzó la personalidad manipuladora e inestable que había mostrado desde el principio. Al llegar a Colorado, Leticia comenzó a realizar maniobras legales para retrasar el juicio. Solicitó representarse a sí misma sin abogado. Luego se echó atrás. Solicitó una evaluación de salud mental en más de una ocasión, alegando graves trastornos mentales. El caso se prolongó durante 3 años, hasta que finalmente, en enero de 2023, fue a juicio. Los cargos fueron graves: homicidio en primer grado, ocultación de cadáver y manipulación de pruebas. La fiscalía presentó un sólido conjunto de pruebas: rastreos de GPS, registros telefónicos, manchas de sangre, pruebas toxicológicas y, sobre todo, el historial de búsqueda del celular de Leticia. Los datos revelaron un patrón alarmante. En los días previos a la desaparición de Non, buscó términos como cómo limpiar sangre de un colchón, cómo saber si un niño está muerto, trasplante de cara, cómo engañar a un detector de mentiras y cuánto tarda un cuerpo en oler. Estas búsquedas, según la fiscalía, dejaron claro que Leticia premeditó el crimen y trató sistemáticamente de encubrirlo. La defensa intentó convencer al jurado de que Leticia padecía un trastorno de identidad disociativo, también conocido como personalidad múltiple. Afirmaban que otra entidad dentro de ella, llamada María, había tomado el control durante el crimen.
Para respaldar este argumento, los abogados presentaron grabaciones en las que Leticia, con una voz diferente, afirmaba haber cometido el crimen para proteger la casa y que había sido entrenada para eliminar amenazas. En ocasiones afirmó que María era una protectora que actuaba cuando se sentía amenazada o en peligro. Pero la fiscalía contraatacó. Dijeron que la propia Leticia estaba estudiando el trastorno y que podría haber inventado sus síntomas. Presentaron registros de lectura e investigación sobre el tema en su historial personal, como si estuviera aprendiendo a fingir la condición para intentar evadir el castigo. Las grabaciones tenían, en efecto, un tono perturbador, pero no había indicios de que realmente se le hubiera diagnosticado formalmente el trastorno. Y lo más importante, no tenía antecedentes de convulsiones disociativas antes del crimen. La presencia de Harley, hija de Leticia, en el tribunal marcó un punto de inflexión emocional en el juicio. Fue citada a declarar como testigo de cargo, a pesar de su cercanía con el acusado. Su testimonio desmanteló una parte clave del argumento de locura. Harley describió el comportamiento diario de su madre. Según ella, Leticia nunca mostró signos de personalidad múltiple, ni episodios de pérdida de conciencia ni confusión de identidad. Dijo que su madre era controladora, estricta, pero mentalmente estable. Sabía lo que hacía, siempre lo sabía, afirmó con seguridad. También contó cómo su madre la convenció de viajar a Florida sin comprender sus verdaderos motivos. Cuando les preguntaba qué hacían o por qué viajaban tan lejos, Leticia simplemente respondía que necesitaba desaparecer un rato. Harley relató que desconocía el contenido de la maleta hasta el día en que la policía la descubrió. Además, el historial de Leticia antes del crimen contradecía por completo la teoría de la locura. Amigos, compañeros de trabajo y familiares cercanos testificaron que llevaba una vida normal y funcional. Trabajaba como maestra, se encargaba de la casa y organizaba viajes. Se la consideraba organizada, aunque con un temperamento difícil. Surgió otro detalle importante. Leticia leía con frecuencia sobre derecho penal y casos de asesinato. Incluso mencionó en conversaciones informales que sabía qué decir para parecer mentalmente inestable. Esto planteó más dudas sobre la autenticidad de su supuesto estado psicológico. Para la fiscalía, el plan era claro. Tras matar a Non, Leticia intentó borrar sus huellas. Limpió la escena, escondió el cuerpo, viajó con él más de 2000 kilómetros, abandonó la maleta en un lugar remoto e inventó múltiples historias, a cual más absurda. Todo apuntaba a frialdad, cálculo y un intento deliberado de engañar. El jurado lo observaba todo con atención. La estrategia de la defensa comenzaba a desmoronarse. Las personalidades alternativas que describía Leticia parecían más ficción que síntomas clínicos reales. La fiscalía no necesitaba demostrar si era una buena madrastra o no. Solo necesitaba demostrar que sabía lo que hacía, y hasta el momento eso era exactamente lo que sugerían las pruebas. El tribunal ya no debatía si Leticia había cometido el delito. Eso estaba prácticamente claro. La única pregunta pendiente era, ¿estaba en plenas facultades mentales cuando lo cometió? Durante los últimos días del juicio, la fiscalía se centró en desmentir por completo la declaración de locura. Para ello convocaron a expertos en salud mental que analizaron el comportamiento de Leticia antes, durante y después del crimen. Estos expertos afirmaron que, si bien Leticia presentaba rasgos de trastornos de la personalidad, como narcisismo y comportamiento manipulador, era plenamente consciente de sus actos. Ninguno de los profesionales que la evaluaron diagnosticó oficialmente un trastorno de identidad disociativo, y muchos insistieron en que lo que demostraba era, de hecho, un intento deliberado de simular síntomas. Uno de los momentos más memorables de la sala fue cuando la fiscalía reprodujo fragmentos de videos grabados durante los exámenes forenses. En uno de los clips, Leticia aparece hablando con otra personaje, María, quien afirma ser la responsable de proteger la casa. Cambia el tono de voz, gesticula de forma diferente y menciona frases como «me enseñaron a matar» y «era él o nosotros». A pesar del impacto visual de la escena, los expertos explicaron que se parecía más a un acto ensayado que a una manifestación auténtica del trastorno. Dijeron que quienes realmente sufren disociación rara vez tienen este tipo de control sobre los cambios de personalidad o el recuerdo de los eventos cometidos por la otra identidad. Además, los médicos afirmaron que Leticia demostró selectividad en sus crisis, presentando los supuestos síntomas solo cuando era ventajoso para su defensa. Los abogados defensores, a su vez, intentaron reforzar la idea de que Leticia tuvo una infancia extremadamente traumática. Hablaron de abuso, inestabilidad familiar y episodios de violencia que, según ellos, podrían haberle provocado un sufrimiento psicológico duradero.
Presentaron antiguos registros de tratamiento emocional y relatos vagos de episodios disociativos. Pero la fiscalía replicó: incluso si esto fuera cierto, no había pruebas concretas de que Leticia hubiera perdido la capacidad de comprender lo que hacía en el momento del crimen. Al contrario, actuó estratégicamente, movilizó recursos, investigó cómo ocultar pruebas e intentó eludir su responsabilidad. En la recta final del juicio, Leticia se mostró apática y rara vez mostró emoción. Solo lloró cuando los abogados defensores leyeron pasajes sobre su infancia. Cuando los relatos se centraron en Non y su brutal muerte, permaneció impasible. La imagen de la maestra carismática, la madrastra devota que decía amar a su hijastro como a un hijo, se desmoronaba ante cada nueva evidencia. A los ojos del jurado y del público, ya no cabía ninguna duda. Leticia Stauch sabía exactamente lo que hacía. Con todas las pruebas presentadas, el jurado tuvo que deliberar. Pasaron casi 8 horas revisando testimonios, informes y videos. La tensión en la sala del tribunal era silenciosa, casi insoportable. Finalmente se leyó el veredicto. Leticia Stauch fue declarada culpable de todos los cargos: asesinato agravado, manipulación de pruebas, ocultación de un cadáver y agresión a un agente de la ley. La sentencia fue severa, como preveían los fiscales: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Leticia fue condenada a pasar el resto de su vida en una penitenciaría estatal de Colorado. Durante la sentencia no mostró remordimiento ni se disculpó. Simplemente escuchó, inmóvil. El juez fue contundente. Sus mentiras fueron planeadas, sus acciones fueron frías. Destruyó una vida y devastó a una familia. Por lo tanto, no hay lugar para la indulgencia. Para el jurado, el factor más importante fue el intento de manipular los hechos desde el principio. Leticia creó personajes ficticios, construyó versiones elaboradas, intentó fingir una enfermedad mental e incluso fingió crisis para evitar las pruebas. El uso del término María, su supuesta segunda personalidad, no se consideró un síntoma de enfermedad, sino una estrategia de defensa. El caso recibió gran atención en los medios locales y nacionales. Expertos en conducta criminal señalaron que Leticia exhibía un patrón común entre los asesinos que intentan eludir su responsabilidad: negar el crimen, confundir los hechos, crear terceros imaginarios y finalmente recurrir a la locura. Su comportamiento durante todo el proceso, desde los primeros días tras la desaparición de Non, contribuyó a su condena. Su falta de empatía, su intento de manipular al padre de la víctima, sus crisis fingidas y la frialdad con la que se deshizo del cuerpo de la niña, todo ello influyó. Albert Stauch, el padre de Non, estuvo presente en cada sesión del juicio. Escuchó en silencio cada detalle de lo que Leticia le hizo a su hijo, e incluso ante el dolor mantuvo su dignidad. Al final dijo: mi hijo merecía crecer, jugar, ser feliz. Ella se lo arrebató. Hoy al menos obtuvimos justicia. Con el veredicto, el juicio concluyó, pero no el dolor de la pérdida. El caso de Non Stauch dejó profundas cicatrices en la comunidad, su familia y los investigadores que trabajaron incansablemente para encontrarlo. Con la condena de Leticia Stauch, se hizo justicia en teoría, pero las cicatrices emocionales, tanto para su familia como para la sociedad, siguen latentes. La muerte de Non Stauch, un niño de tan solo 11 años, reveló defectos, omisiones y el lado oscuro de una vida familiar que en apariencia parecía normal. Sin embargo, dentro de la casa reinaban la tensión, los celos y una relación fría y distante entre Leticia y su hijastro. Non era un niño dulce y tranquilo, apegado a su madre biológica y con poca afinidad por su madrastra. Quizás este distanciamiento alimentó el resentimiento silencioso que crecía en su interior. Amigos de la familia decían que se sentía excluida, como si nunca hubiera formado parte de esa dinámica, pero nada de eso justificaba lo que hizo. Lo más impactante de este caso es la meticulosa construcción de mentiras. Leticia no solo mató a Non, sino que intentó reescribir los hechos. Inventó personajes, tergiversó fechas y falsificó diálogos. Construyó una red de recuerdos falsos para confundir, evadir y desviar la atención. Y casi lo logró. La investigación solo avanzó porque desde el principio la policía desconfió de sus historias y se mantuvo firme. La búsqueda de pruebas fue meticulosa e incansable. Desde la pequeña mancha en la alfombra hasta el GPS del coche, nada pasó desapercibido. Pero más que una investigación criminal, este caso también retrata cómo el peligro a veces proviene de dentro. Lo vulnerable que puede ser un niño incluso rodeado de adultos, y cómo la maldad a menudo se disfraza de normalidad. Harley, la hija de Leticia, tuvo que lidiar no solo con la muerte de un ser querido, sino también con la dura realidad de que su propia madre era la responsable.
Su presencia en el tribunal y su testimonio ayudaron a esclarecer los hechos y a desmantelar la falsa narrativa que Leticia había construido. Albert, por su parte, cargará para siempre con el peso de su pérdida. El dolor de no haber estado presente, de no haber percibido las señales antes. Pero también demostró valentía al cooperar con la investigación y permitir que sus llamadas con Leticia fueran monitoreadas, incluso cuando eso implicaba escuchar versiones dolorosas de lo que le ocurrió a su hijo. La tragedia de Non Stauch deja una huella imborrable. Un niño que debería haber estado en casa jugando videojuegos o viendo dibujos animados fue agredido por alguien que decía cuidarlo. El lugar donde debería haberse sentido seguro fue donde encontró su fin. Hoy, Colorado Springs recuerda el incidente con tristeza, pero también como advertencia. Prestar atención a las señales, actuar ante los desconocidos y cuestionar lo que parece estar mal puede, en muchos casos, salvar vidas. Gracias por dedicar tu tiempo para conocer otro caso aquí en el canal. Si aún no estás suscrito, te invito cordialmente a que te suscribas y formes parte de esta gran comunidad. Hasta el próximo video. Buenas noches.